De entrada, y respetando al máximo la iniciativa, solo faltaba, yo no encuentro relación entre la denominación de la PNL y sus contenidos. Se denomina la PNL Plan de Choque Integral de Política Económica. Yo creo que lo de plan es aceptable, incluso lo de choque, lo de integral no, porque solo habla de reducir el sector público, y de política económica me va a permitir que le diga que tampoco. O de política económica para generar recesión. De manera, señoría, que en la exposición de motivos hace usted un conjunto de consideraciones, algunas hasta novedosas en el mundo del liberalismo económico, como llegar a afirmar que se puede crecer sin demanda, o que estas medidas en relación al ajuste del gasto público son la única solución urgente y definitiva para recuperar el crecimiento. A mí me parece, por tanto, pretenciosa la denominación de la PNL y discuto las medidas exclusivas que usted propone en relación al sector público para reactivar la economía canaria. Creo que se equivoca de plano usted, porque su partido ya nos dice eso, porque yo hubiera hasta entendido esta proposición no de ley antes de que ustedes llegaran al Gobierno de España, porque el Gobierno de España ya nos dice esto, entre otras cuestiones, porque ahora gobierna y ahora tiene que lidiar con los problemas reales de la economía, de los mandatos de la Comisión, etcétera, etcétera. En estos momentos, en lo único que ha consistido la política del Gobierno de España del señor Zapatero desde mayo del 2010 y de la Comisión Europea y de los organismos financieros internacionales, la única política que se ha puesto sobre la mesa desde mayo del 2010 es el del ajuste fiscal duro, intenso, en un periodo terriblemente corto como es 2013. Y en este sentido se han tomado muchas y duras medidas por parte de todos los gobiernos afectados, esencialmente del sur de Europa, con consecuencias terribles para el crecimiento, con consecuencias terribles para la economía, para el empleo y yo diría, y esto es importante, para la propia cohesión social. El Partido Popular en el Gobierno de España desde hace unos meses ya dice que el ajuste fiscal impuesto por las autoridades comunitarias y esencialmente por el peso específico de la señora Merkel debe ser retrasado. Cierto es que lo dicen con la boca chica, pero no hay ya ningún experto, ningún elemento importante del Gobierno de España que no diga y reconozca que es necesario revisar el calendario del ajuste fiscal si no queremos quebrar la economía española y el papel del sector público en la economía, en la prestación de derechos, en la prestación de servicios. De manera que si en algún ámbito no toca insistir es en este, porque lo que toca en el ámbito del ajuste fiscal es flexibilizarlo al menos en el tiempo. De manera que ya el Partido Popular, y yo me alegro, se desdice de muchas de las cosas que santificó antes del 20 de noviembre. Por ejemplo, esta ya dice que hay que retrasar el ajuste, que hay que flexibilizar el calendario de su cumplimiento si no se quiere estrangular a determinadas economías. Pero dice más, que no basta con el ajuste fiscal para contener la gravedad de la situación económica. Decía el otro día en una interesante entrevista en el periódico El País el actual ministro de Asuntos Exteriores que era necesario que la Comisión Europea y los organismos internacionales pusieran en marcha programas de estímulo. También era prohibitivo este planteamiento hasta el 20 de noviembre. Y decía el ministro de Exteriores del Gobierno de España que los programas de estímulo bien los pudiera poner en marcha el Banco Central Europeo, duplicando las inversiones de la última década, que por cierto él recordaba que duplicando las inversiones del Banco Central Europeo la última década se alcanzarían los recursos del Plan Marshall, justamente para generar actividad.
para tirar de la demanda. De manera que, don Jorge, no hay nada nuevo en su propuesta en cuanto a la filosofía de abordar la crisis en la exposición de motivos. Y en cuanto a los contenidos estrictos a los que usted hace referencia en la parte de las propuestas, no hay ni una sola medida de orden económico, suponiendo que se puedan calificar de orden económico, la reducción del gasto o los recortes públicos. La mayoría de ellos ya puestos en marcha, la inmensa mayoría. Las normas presupuestarias que aquí se han aprobado con nuestra oposición, porque discrepábamos sobre la política de ingresos y alguna orientación del gasto. El Real Decreto Ley de prórroga de la Ley de Presupuesto del Estado establece medidas durísimas. Les voy a contar una que ha pasado desapercibida. Bueno, o ha pasado desapercibida para alguna gente. La reducción. Miren, los trabajadores públicos en España, según fuentes oficiales, son 3,2 millones de trabajadores en todas las administraciones y en todos los ámbitos de las relaciones laborales. El Real Decreto Ley que prorroga la Ley de Presupuesto establece una tasa de reposición del 10% solo para los servicios esenciales. Es decir, que el 90% de las jubilaciones no van a ser cubiertas ni financiadas. ¿Sabe usted cuánta gente se jubila o se jubiló en el año 2011 en el sector público español? 126.000 personas. Quiere decirse que el Real Decreto Ley de prórroga del presupuesto del 2012 ha eliminado de un plumazo 110.000 puestos de trabajo en el sector público español. Puestos de trabajo no porque no hay nadie que lo ocupe, porque acaban de jubilarse, pero es que en la siguiente cohorte de jubilados hay otros 100 y pico mil, y en la siguiente hay otros 100 y pico mil. Si se extiende la crisis 3 años, que será poca, que se extienda 3 años, habrá 360.000 puestos en el sector público que no van a poder ser cubiertos y, por lo tanto, de facto, desaparecerán. Y habrá gente que defienda eso, de luego yo eso no lo defiendo, a no ser que se haga una discriminación inteligente, selectiva, del recorte del capítulo 1 en el sector público español y, por tanto, en el canario. De manera, señoría, que la inmensa mayoría de las políticas de ajuste no solo están en marcha, sino que hay un exceso de políticas de ajuste en marcha en España, en Europa, y hoy, afortunadamente, cierto que tarde, se empieza a cuestionar si esta lógica del ajuste salvaje, intenso, nos lleva a algún lugar bueno. Insisto, el propio ministro Montoro, en algunas de sus declaraciones, el propio ministro Guindos, en algunas de sus declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores, los pesos pesados, porque estos son los pesos pesados del gobierno español. Y entiéndanme ustedes, estos son los pesos pesados del gobierno español, han apuntado estas correcciones. De manera que nosotros lo que hemos hecho es presentar una enmienda de sustitución de política económica. La que nosotros hemos dicho siempre, pero la que empiezan a vislumbrar, afortunadamente, muchos más. Y es que hay que flexibilizar el ajuste en el tiempo y hay que incrementar los ingresos del sector público por el único sistema que se conoce, que es la fiscalidad. Que hay que recabar para Canarias lo que nos corresponde en financiación autonómica, en inversiones en la ley del REF y un plan especial de inversiones a la comunidad con más tasa de desempleo de todo. Que hay que facilitar el crédito a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, para que si hay actividad la puedan desempeñar. Y, por supuesto, y hay medidas en marcha por el gobierno, algunas yo creo que discutibles, pero medidas del gobierno de ajustar la administración, de equilibrar el gasto, de eliminar gasto superfluo, de, en definitiva, gastar lo que podemos gastar en unas circunstancias como esta, sin tocar los servicios básicos y las infraestructuras esenciales. Y, desgraciadamente, en este parámetro del ajuste del gasto público, de la delimitación competencial, ya hay iniciativas en marcha, insisto, algunas discutibles, pero además hay instituciones que gobiernan ustedes donde esto no lo están aplicando. No me da tiempo, pero ya tendremos tiempo aquí, porque tenemos 3 años y medio por delante en el Cabildo de Gran Canaria. Esto no lo están aplicando. En cualquier